episodio de QCast. Y hoy, Alejo, tenemos un tema muy interesante. Ay, campeón. Y yo sé que nos afecta a muchas personas y son las disfunciones sexuales. Entre esas tenemos anorgasmia, que lastimosamente es más frecuente de lo que creemos. Pero muchísimo. Eyaculación precoz, la incapacidad de tener una erección. Claro. Y bueno, muchísimas más. Claro. Los penes que no, la forma de los penes, la inseguridad afectiva, una cantidad de cosas que nosotros los hombres nunca contamos. Nunca, es que uno jamás le dice a otro amigo, oiga hermano, no tengo erecciones, eso no pasa. Sí, no se me Ustedes pasa. sí se cuentan. Ustedes se cuentan un jurgo, uy, es que tengo resaqueada, uy, es que mi marido, uy, es que no me dan Nosotros ganas. contamos todo. Pero uno nunca se cuenta, nunca, pero jamás. Uno nunca le hace uno jugando fútbol a un tipo, oiga, ¿se imagina que no se me para? No, eso no pasa. Claro. Pero entonces empezamos a tapar las cosas y este podcast de hoy es para que empieces a entender qué pasa, cómo lo reconoces y qué tienes que hacer. Por favor, las señoras se lo muestran a sus maridos y ustedes maridos, por favor, lo miran, ¿ok? Por favor. En un capítulo anterior hablamos también del lo malo que es muchas veces el consumo de la pornografía en nosotros. Claro, absoluto. Yo siento que incluso ese consumo nos empieza a generar ansiedad en el momento en que vamos a entrar a un encuentro con otra persona, o incluso ya como todos los parámetros que tenemos en la sexualidad masculina, esto de tener que durar un montón, esto me imagino ustedes pues en la cabeza lo que piensan, si no se me paraba a quedar como un jopo delante de esta vieja, si no logro mantener la erección, y sino que eyaculo súper rápido, entonces también va a quedar como un mal polvo. Y todo Claro. esto empieza a generar una cantidad de ansiedad en Claro. ustedes, Claro. pues que no es nada chévere. Claro, y fíjate una cosa que pasa. Todo arranca porque uno empieza a ser el poseedor de la varita mágica del placer de ella. Lo primero que uno tiene que tener claro cuando uno se desnuda es que cada uno es dueño de su placer. Por favor, métese en la cabeza eso. Yo soy dueño de mi placer, tú eres dueño de tu placer. Si yo paso rico, es mi responsabilidad, y si tú pasas rico, es tu responsabilidad. Así es. Pero cuando comenzamos a echarle al otro la responsabilidad del placer, entonces empieza uno a tener el performance, ¿no? Entonces yo tengo que ser buen performanceador para que esta loca esté feliz conmigo. Sí, No, tengo que no, hacer no. todo el Kama Sutra, No, porque no. si no, entonces, pucha, Obvio. soy el peor de todos. Y sucede que los hombres tenemos algo muy complicado, que lo hemos repetido 1000 veces. Tenemos solamente un órgano sexual en la cabeza, pene. Uno, siempre lo he dicho yo, uno es como un pene con patas. Un falocentrismo horroroso. Terrible. Entonces, como no es un pene con patas, entonces uno solamente piensa en pene. Y uno nunca se da la oportunidad de, antes del placer de la penetración, que es placentero, tener una cantidad de microplaceres que nos llevan en cámara lenta y en fuego lento a tener una buena relación sexual después cuando tengamos la penetración. Y si hacemos eso, hacemos que nuestra pareja femenina, o si somos homosexuales, masculina, tenga un éxtasis brutal. Pero si entramos simplemente al parado para adentro, eso hace que el placer sea muy poco. Ahora bien, fíjate lo que tú decías al principio, el tema de la pornografía. Entonces, cuando uno acostumbra a que su pene tiene una presión, que es una mano, para que ustedes se imaginen, cuando yo tengo una cosa que en el consultorio que se llama pelvímetro, es un aparatico que uno pone entre la vagina cuando tiene problemas de piso pélvico y eso nos da la potencia del piso pélvico y eso lo hace unas curvas. Un piso pélvico máximo tiene de potencia más o menos unos 800 o 1000 milímetros de mercurio de presión. Eso es mucho. Pero una mano puede llegar a 3000. Entonces, cuando uno se está masturbando, hombre, mi mano tiene la capacidad de hacer mucha presión en el pene. Cuando uno va y está acostumbrado a esta mano y lo cambiamos por una vagina, la vagina no hace tanta fricción y tanta presión. Entonces, obviamente, cuando yo me masturbo, Alejandro Montoya, y cojo la mano y me pongo una crema, un gel, la masturbación dura más o menos unos 15 segundos, 2 minutos, pero por mucho, por mucho dura 2 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy acostumbrado al... ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estoy acostumbrado a semejante nivel de estímulo, cuando yo hacer penetración, ¿qué me pasa? Que yo penetro y sucede que la vagina es mojada, rico, perfecto. Digamos que tuvimos un buen performance antes, estoy súper excitado, pero no tengo semejante nivel de estímulo. Entonces,
fíjense una cosa, antes de la eyaculación precoz, que es aburrido, después hablamos del tema, pero ¿saben qué pasa? Que empieza el hombre a no tener eyaculación. Y se demora, y se demora, y se demora, y la loca comienza a pensar, ay, por favor, vente ya. ¿De verdad? O Ya me- cucarachas en la cabeza. Claro. O ya a este tipo no le gusta, Claro. o no se lo hago bien, Claro. o tiene otra, Claro. o quién sabe cuántas Claro, porque más no se películas. viene, porque no se viene. Claro, porque no se viene. Entonces, Claro. y uno siente que si la persona no se viene, entonces que no la está pasando bueno. Claro, y entonces como sucede que la penetración es un acto de fricción, entonces esto se vuelve, bueno, 1,5 minutos, 2 minutos, por favor hágame esto entre 5 minutos. Comienzo a aumentar la temperatura y yo como mujer comienzo a tener molestia porque me fricciona y me quema. Claro. Cuando pasa eso, la causa para usar lubricantes es cuando la relación dura mucho tiempo, porque al fin del día, saben que así, la mucosa al fin del día acaba se acaba friccionando y acaba quemándose. Sí, la lubricación natural no es suficiente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ese hombre que está acostumbrado, volvamos al principio, yo estoy acostumbrado a una presión y a una fricción específica que la vulva no me la va a dar. Por lo tanto, mi pene está acostumbrado a una cantidad de estímulo que la vulva no me lo da. Eso hace que yo tenga relaciones sexuales y se demora, 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 y a veces no eyaculan, ¿cierto? Que esto es mucho más común que la eyaculación precoz, ¿cierto? Y ese es el tema como no tener orgasmos. Eso, les digo una cosa, esto es mucho más común de lo que pasa a los hombres, y lo que hay que hacer, que es muy interesante, es cómo se desmonta eso. Hay que hacer un detox. Y allá hay que ejercicios para desmontar eso. ¿Y saben cómo se desmonta eso? Entonces, como yo ya entiendo que como si yo estoy masturbándome yo solo, mi cuerpo se vuelve solamente pene. Y cuando estoy con otra pareja, tengo primero poco estímulo en la vagina y muchos distractores, pero cuando estoy solo estoy callado, ¿cierto? Estoy callado en el inodoro, callado en el baño, callado donde sea, pues estoy callado, viendo pornografía, ¿cierto? Entonces estoy como muy en pene. Eso hace que cuando estoy con otra persona hay tanto distractor que no puedo lograr concentrarme a tener placer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es volver a acostumbrarme a tener distractores. Entonces, por ejemplo, cuando me pasa eso y yo me voy a masturbar, voy a empezarlo de donde comencé el problema. Entonces, en la masturbación, lo que tengo que hacer es tratar de masturbarme con los ojos abiertos de pie. Ok. ¿Cierto? ¿Por qué? No acostado, no sentado, de pie. Porque cuando estoy de pie, mi cerebro va a tener que mantenerme de pie. Se va a ocupar en algo, en mantenerme de pie. Yo pensaría que habría que empezar a masturbarse de otra manera. Claro. O sea, no siempre de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma fricción, sino empezar a explorar justamente otros lugares del cuerpo, otras maneras de autotocarme y variar siempre el tipo de estímulo. Claro. Lo mismo que hacemos con los juguetes. Claro, pero antes de eso, lo que hay que es acostumbrar al cuerpo a tener placer sin tener tanta concentración en el pene. Okay. Pero entonces, por eso, estar de pie, mi cerebro empieza a acostumbrarse a tener placer estando con otro estímulo. Si yo estoy, por ejemplo, de pie en la ducha y abro los ojos y hay agua que me está cayendo y hay ruido, mi cerebro comienza a poder tener placer sin tener que estar mega concentrado. Entonces, esos son ejercicios tontos que hace que cuando yo estoy con una pareja, empiezo a poder tener otros estímulos para poder tener placer. No me distraen los estímulos. Entonces me acostumbro a eso. Lo primero que hace uno es eso. Entonces, eso arranca a hacer que cuando estoy con otra persona, ese placer va a ser mucho más, puedo lograr tenerlo. Lo segundo muy importante cuando pasa eso es dejar de masturbar tanto. Eso te iba a decir. ¿Cierto? Empezar a disminuir la frecuencia de masturbación. Absoluto. Porque sucede que cualquier mucosa, yo toco mis labios, ¿cierto? Y los toco todos los días, empiezo a dejar de tener sensibilidad. Cuando si yo tengo la mucosa peniana, ¿cierto? Y eso todo el glande, y todo el día estoy flexionándola, eso hace que la sensibilidad se pierde. Claro. Por ejemplo, yo tengo circuncisión. Nosotros tenemos circuncisión, tenemos mucho menos placer de que un hombre que no ha tenido circuncisión. Porque está expuesto todo el tiempo. Porque todo el tiempo el glande está expuesto y contra el canzoncillo pues pierde sensibilidad. Pero eso es que los que tenemos circuncisión tenemos a tener relaciones sexuales más largas que los que no lo tienen, simplemente por un tema de sensibilidad. Claro. Pero entonces hay que protegerse contra eso y hay que dejar de hacerlo.
¿cierto? Y obviamente lo que tú dices, en esas personas que se demoran mucho, empezar a estimularse por otras razones. Porque es lo mismo, es dejar de pensar en solo pene y comenzar a empezar a sentir en otras cosas. Y empezar a ver ese momento de intimidad y sexualidad con el otro como una experiencia completa, Absoluto. ¿no? Como el tantra. Venir a los Sí. sentidos, al aquí y ahora, como hablábamos Claro. del mindful sex, ¿te acuerdas de la Absoluto. temporada pasada? Hay un capítulo espectacular para que no se lo pierdan. Es traer mi cuerpo al momento presente a través de cada uno de mis sentidos, que estoy escuchando, que estoy viendo, que estoy sintiendo, saboreando, oliendo, ¿no? Que me gusta de esa otra persona. Ok, voy a concentrarme en eso, ¿no? En esa boca súper carnosa, deliciosa que quiero besar por el resto de mi vida. Entonces, como empezar a intencionar y estar aquí. Claro. Y no todo el tiempo como en mi cabeza, pensando en mi miembro, Claro. sino como en esta experiencia de interacción con el otro. Absoluto. Y comenzar a disfrutar de la boca. Mire, la boca es, segunda vez lo digo, hashtag besémonos más. Besémonos más. Claro, por favor, porque sucede que cuando nos salimos de acá, nos metemos acá, ya el sexo sube arriba. Se vuelve un sexo mente contra mente, cuerpo contra cuerpo, alma contra alma. Cuando es pene contra vagina es allá abajo. Es otra cosa, ¿cierto? Entonces empezamos a tener otro tipo de relación y comenzamos a darle tanta importancia a lo que pasa allá abajo. Incluso la recomendación a veces, Alejo, también es, como decíamos en la temporada pasada también, es anímense a tener relaciones no penetrativas. Absoluto. De vez en cuando, de cuando en vez. Pero sí. Hoy vamos a hacer de todo Claro. menos penetración. Pero es que mi corazón, lindas, se los juro es por Dios. Todos los que están viéndonos ahorita, la relación sexual mejor que han tenido en su vida, tenían 15 años en un beso brutal, en un manicuchipuliteo, sin haberse desnudado. En un blue gineo. Muy llenado, bien berraco. Claro, porque en ese momento era pura piel, y no es importante ahora. Sí, esto fue brutal. Y pura tensión. Pura porque tensión. en la medida en que haya más tensión, o sea, como que más me demore en llegar a este momento de éxtasis y no retorno, pues quizás el orgasmo va a ser mucho más poderoso. Claro, mucho más poderoso. Entonces, pues es mucho más satisfactorio. Claro. Entonces, fíjense, esos hombres que se demoran mucho en llegar, lo que hay que hacer es desensibilizar, aprender a usar el entorno para no tener tanta presión sobre el pene y empezar a volver a sensibilizarlo a través de menos estímulo. Entonces, ahora hablemos de la eyaculación precoz. de la eyaculación precoz. Claro. Que lo que pasa con la eyaculación precoz es que el hombre tiene eyaculaciones muy rápidas. Muy rápidas. Y lo que hay que Se hacer... dice que es precoz a partir de ¿cuánto tiempo? Hombre, realmente la eyaculación precoz es de menos de 2 minutos. Es cuando es muy rápido. Es cuando ni siquiera llegas a... Estamos besándonos y ya hay eyaculación. Entendiendo, porque es que a veces no tenemos eso súper claro, que la penetración promedio no es como la pornografía, que son 2 horas, sino son 7 minutos. Porque ese cuentico de estar ahí 3 horas no es. No, para nada. La normalidad son 7 minutos. Absoluto. Entonces, si te demoras 7 minutos en llegar a la eyaculación, está bien. Eres un ser humano común y corriente. Exacto. No eres James Bond, eres un ser humano común y corriente. No tienes que ir a desensibilizarte con algo ni andar Claro. pensando en James y en Cristiano Ronaldo, sino que estás bien. O sea, Claro. está perfecto. Lo que hay que hacer y lo que tiene que durar muchísimo más es todo lo que pasa antes de. Absoluto. Y la persona que tiene eyaculación precoz generalmente pasan por muchas razones. Uno es por el exceso de tensión. El exceso de tensión hace que uno tenga eyaculaciones precoces. Porque fíjese una cosa, que el orgasmo viene a través de jalar. Es impresionante cómo el orgasmo es como una cuerda que uno va haciéndole presión, ¿no? Es como cuando uno con una cosa toalla le saca el agua, ¿no? Ajá. Que entre más uno le haga más presión, pues el orgasmo comienza a funcionar. Es que funciona parecidísimo. Cuando uno tiene eyaculación presión es porque hay demasiada presión previa y cualquier estímulo y se sale. ¿Cierto? O porque no lo han tocado en 7.000 millones de años. Claro, claro. Y sucede que hay una cosa muy complicada y muy compleja, que así como educamos a las mujeres, a las niñas que no se toquen, hay muchos hombres que jamás se han tocado porque les parece medio raro, ¿cierto? Porque hay culturas donde tocarse, la toque de los hombres es como medio, ¿yo qué voy a tocar? Me pasan las mujeres, ¿cierto? Pues a ver, papito. Entonces nunca se tocan, ¿cierto? O lo ven como religiosamente inadecuado. O, por ejemplo, en la religión musulmana, botar el semen afuera de una mujer es pecado, ¿cierto? Entonces, eso hace que nunca hemos tenido suficiente placer, nunca hemos llegado a tener un orgasmo,
o no tenemos una relación con otra persona y cualquier estímulo nos explota. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy fácil. Primero hay que hacer es reconocerlo. Listo, tengo eyaculación precoz y de eso no me voy a morir. Primero. Segunda cosa, que lo que tenemos que hacer es tratar de sensibilizarnos, ¿cierto? Es reconocerlo. Estoy como una cuerda de guitarra en la, así. Lo que tengo que hacer es bajarle la nota. ¿Y cómo le bajo la nota? Primero, desensibilizarnos el yo con yo, ¿cierto? Entonces, el aprender a usar mi cuerpo, porque una de las cosas que produce más tensión es el miedo, ¿sí? Pero es que la eyaculación precoz es muy común en las personas adolescentes o con pubertad, pues porque Claro. están así. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a un balneario de tierra caliente y esto era de 13 años. Esto de verdad, se lo juro por Dios, esto era un karma, esto era desastroso. Porque uno en la piscina, yo decía, pero ¿para qué quiero hormonas? Por favor, esto, cada vez que pasaba una niña era desesperante. ¿Sí? Porque la tensión... Claro, obvio. Y me acuerdo en la universidad uno vivía teniendo que hacer esto todo el tiempo. Claro. Es hartísimo. Es más, niñas, cuando vean a una compañera de la universidad así, es porque está en esas. Claro. Y no es culpa de él, es simplemente es el exceso de no hacer y el estímulo hace explosión. Entonces, el desensibilizarse a través del estímulo es importante. Ahora, ¿qué es muy importante? Fíjate lo que tú haces. El tema de los juguetes sexuales aquí juega un juego re campeón. Porque sucede que la persona que tiene eyaculación precoz no tiene todo esa tensión lenta, deliciosa que nos va a ir en fuego lento. Entonces, lo harto de la eyaculación precoz es que uno, ya, fuera. Entonces, cuando uno comienza a tener juguetes sexuales o aprender a conocer su cuerpo o a estimularse con otras cosas, comienza uno a bajarle la presión a un jurgo, porque empieza uno a tener confianza en uno mismo, ¿no? Claro, y entiende que la única manera de que la otra persona tenga placer no es solamente a través de su pene. Absoluto. Sino que hay un montón de maneras de jugar con el otro. Absoluto. Absoluto. Y quitarle importancia también a ese momento de la penetración. Claro, obvio. Entonces, quizás, si tú sabes que duras 4 minutos, pues 30 minutos antes vas a hacer de todo antes de entrar al canal vaginal. Absoluto. Es más, y eso funciona, ¿no? Cuando uno es adolescente y sabe que tener relaciones sexuales, hacer un juego con uno mismo antes de llegar a la cita también funciona. Porque claro, que le baja la presión. Claro. Baja la presión. Y la ansiedad. Y la ansiedad. De estar con el otro por primera vez Claro. y como toda esa adrenalina y todas esas hormonas y toda esa presión, sobre todo que uno siente cuando está chiquito. Claro. Ahora, ¿saben qué es una cosa muy importante? Digamos que en el parte del hombre es empezar a tener claro que eso tiene que uno tener un trabajo. Cuando pasa eso hay que sensibilizarse, hay que tener mejor autoestima. Está bien, pero muy importante cuando uno es mujer y le pasa eso a su pareja, no hagan comentarios bobos, se lo suplico. Porque esos comentarios bobos son los que acaban quedándose en el tema de la cabeza. Qué raro, nunca me ha pasado con nadie más. Tranquilo, después vas a mejorar. No le digas tranquilo. No hagas comentarios, porque todos esos comentarios, fuera que la persona está bajo una presión la berraca, porque está sintiéndose medio culpable por la situación, y viene la otra a meterle más candela al negocio, eso genera después más inseguridad. Claro, y que muchas veces, yo creo que estamos aquí principalmente hablando de los factores psicológicos y físicos, pero eso también pasa un montón por condiciones que tenga la persona, Sí, ¿no? O por total. momentos de su vida en el que esté. Claro. Y, o sea, puede haber tantos factores alrededor que cada caso es particular y toca analizarlo como a profundidad. Claro, pero fíjate, vuelvo a decirlo, cuando uno tiene eyaculación precoz es porque la toalla está bajo mucha presión. Entonces, todo lo que genere presión puede producir una eyaculación precoz, ¿no? Claro. Entonces, la ansiedad de adolescente es una, el nunca estimularse, uy, no puedo con esto, otra, pero cuando tengo una vida bajo mucho estrés, mi vida está bajo estrés, y estrés no es únicamente estrés laboral, sino fuera tengo una relación de pareja bajo estrés, o por ejemplo tengo un trabajo que me produce mucho estrés, son cosas. Pero miren, cuando uno tiene eyaculación precoz y uno es más grande, más adulto, hay que pensar en diabetes, hay que pensar en dislipidemia, hay que pensar en que algo está produciendo algún tipo de estrés, hasta un cáncer. El cáncer de próstata puede producir eyaculación precoz. Imagínense. O sueños mojados, ¿cierto? Entonces, cuando empieza uno a amanecer mojado
o tiene eyaculación precoz, hay que ir al urólogo porque esto puede ser un tema físico que está produciendo estos excesos de esa eyaculación tan rápida, ¿cierto? O estos reboses de líquido prostático tan rápido. Entonces, hay que ponerle bolas porque no es únicamente el tema afectivo, sino hay un tema físico importantísimo. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos quedaron faltando las Claro. discusiones femeninas, pero nos vemos en otro capítulo. Claro que sí, que para eso hay tiempo. Nos vemos.